Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a ver lo que vamos a denominar medidas de tendencia central para datos agrupados. En este caso, pues bueno, yo ya tengo una tabla de frecuencias que ya está elaborada. Aquí podemos observar que tenemos intervalos que van de 150 a 165, marcas de clase. Recuerda que la marca de clase pues se obtiene sumando los intervalos y dividiéndolos entre 2. Posteriormente tenemos la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta no es otra cosa más que la contabilidad de cada número de veces que se repiten ciertos números, ¿no? En el primer renglón pues tenemos del 150 al 165, en el siguiente renglón del 166 al 181, etc. Después tenemos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y relativa acumulada. Digo, esta tabla es una tabla que ya hemos trabajado. Entonces vamos a empezar a obtener lo que denominaremos media o promedio. Recuerda que también puedo llamarle a esta parte promedio, porque pues, es la sumatoria de mis datos dividido entre el número de datos. Pero aquí pasa algo muy importante. El promedio para datos agrupados, recuerda que son datos agrupados, lo voy a colocar en la parte de arriba para que no se te olvide. Estos son datos agrupados. Estos datos agrupados pues tienen intervalos. Por lo tanto, vamos a utilizar fórmulas para poder obtener moda, media y mediana. A diferencia de los otros datos que eran no agrupados, pues era muy sencillo. Aquí va a ser igual de sencillo, solamente que voy a tener que utilizar mucho mi tabla de frecuencias. En este caso, para lo que es la frecuencia, el promedio, perdón, voy a utilizar esta formulita. La formulita dice que voy a multiplicar la frecuencia por la marca de clase en cada renglón. Entonces, para eso, lo que voy a realizar, pues voy a crear una tabla, una columna nueva, que se va a llamar frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces, aquí lo que voy a realizar, pues realmente es la multiplicación de dos celdas. Voy a multiplicar esta por esta en el primer renglón, después voy a multiplicar esta por esta y así consecutivamente. Entonces para eso voy a utilizar mi calculadora para que sea mucho más sencillo. En este caso voy a utilizar mi calculadora. El primer renglón sería 157.5 por 15, que me daría 2362.5, 2362.5. En el siguiente renglón multiplicaría 173.5 por 20, que me dan 3470. En el siguiente renglón multiplicaría 189.5 por 25, que eran 4737.5. Después multiplicaría 205.5 por 33, 6781.5. Posteriormente multiplicaría 221.5 por 22, 4873. Después 237.5 por 10, 2375. Después 253.5 por 15, 3802.5. Posteriormente 269.5 por 10, 2695. Y por último 285.5 por 15.
Esto me da 4282.5. ¿Ok? Bueno, ahí lo que tengo de mi fórmula es simplemente las multiplicaciones. O sea, lo único que hice fue realizar esta parte. Lo que me falta pues es sumar toda esta columna nueva, que esa suma significa esta E como rara, se llama epsilon. Entonces esa sumatoria me va a dar lo siguiente. En total yo diría 2362.5 más 3470 más 4737.5 más 6781.5 más 4873 más 2375 más 3802.5 más 2695 más 4282.5. Eso me da en total 35.379.5. Entonces hasta ahí lo que tengo yo pues ya es la sumatoria. Quiere decir que aquí lo que tengo es 35.379.5 y lo que me resta es dividirlo entre la cantidad total de datos, que para esto pues utilizo la frecuencia acumulada y aquí tengo yo la cantidad total de datos. Entonces serían eso entre 165 y eso me daría entre 165 214.42 y esto sería mi promedio o media de mi ejercicio. Entonces hasta aquí ya llevo realizado el promedio y esta sería la columna nueva para datos agrupados. Ahora, para el caso de los datos agrupados, pero vamos a hablar acerca de la mediana, que es el punto número 2. La mediana. Aquí la mediana es mucho más sencillo porque realmente no voy a hacer como otra fórmula, sino voy a empezar a localizar datos. Recordando que la mediana es la parte central de mis datos y yo los tendría acomodados del menor al mayor, pues voy a realizar para esto, voy a realizar primero el cálculo de dónde estaría el punto central. A eso se le llama n entre 2. N es el número total de datos, que serían 165 entre 2. Entonces 165 entre 2 me daría 82.5. Ese 82.5 es la mitad de los datos, o sea, es el dato 82. Por lo tanto, ese dato 82 lo voy a ubicar exactamente en esta columna. Aquí lo voy a poner mediana, en la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Pues otra vez, yo aquí lo que tengo es el dato 1 al dato 15, después del dato 16 al dato 35, del dato 36 al dato 60, del dato 61 al 93, del 94 al 115, etcétera, hasta llegar al 165. Entonces yo aquí lo que voy a ocupar es encontrar el dato 82. Y el dato 82 va a estar en el renglón donde se encuentra, el 93. ¿Por qué? Porque en ese renglón está el dato 61 hasta el dato 93. Entonces aquí voy a encontrar mi mediana en ese renglón. Es muy importante, eso es lo que voy a hacer yo con ese n entre 2. Encontrar en dónde se encuentra la mitad de los datos. ¿Por qué? Porque a partir de que yo ya encontré el renglón donde está la mediana, pues ahora voy a encontrar ciertos datos. Por ejemplo, aquí voy a encontrar el límite inferior en donde está el intervalo de la mediana, o sea, el renglón donde estoy, que en este caso sería el renglón 4. Mi dato pequeño o mi dato inferior sería 198. Este sería mi dato inferior. Entonces L vale 198. N es la cantidad de datos, 165. FA dice que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior a donde encontré la mediana, pero es la frecuencia acumulada, la F mayúscula. Entonces la frecuencia acumulada anterior sería 60. Entonces aquí tendría 60. Fx es la frecuencia que tiene el intervalo donde está la mediana, pero la F minúscula. Entonces la frecuencia que tiene el intervalo es 33. Entonces aquí me voy con 33.
Y por último, C es la amplitud o el tamaño del intervalo. Esta C corresponde a qué cantidad hay o qué diferencia hay entre el límite inferior y el límite superior del intervalo, o de todos los intervalos, ¿no? En este caso, el límite inferior empiezo en el 198 y termino en el 213. Entonces, lo único que voy a hacer es una resta: 213 menos 198. Eso se va a llamar amplitud, que es 15, que en todos los renglones debe ser la misma, 15. Entonces ahora sí lo que me resta pues es empezar a sustituir mis datos. Entonces de aquí la mediana va a ser igual a L, que es 198, más, voy a recorrerme un poquito, N entre 2, que es 82.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 60, entre la frecuencia del renglón, y eso multiplicado por la amplitud. Entonces, si yo desarrollo esta fórmula, lo que voy a obtener es lo siguiente: 198 más, hago la resta primero, que serían 82.5 menos 60 entre 33, y eso me da 0.6, 0.68, y eso multiplicado por 15. Entonces, si yo continúo mi operación, 198 más esto multiplicado por 15, que serían, aquí me equivoqué, serían 0.68 por 15, serían 10.2, 10.2, y si a eso le sumo 198, me daría 208.2. Entonces, este sería mi mediana. Ok, entonces no es tan complicado, realmente simplemente es ubicar renglones. Entonces hasta ahí llevo ya promedio, mediana, y me falta encontrar mi moda. Para encontrar la moda voy a ocupar mi última fórmula, que es esta. Y la moda, como recordemos, pues la moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, simplemente tengo que ubicar en mi tabla de frecuencias qué dato es el que más se repite. Y esa moda la voy a obtener, voy a cambiar de color del plumón. Ahí está. Esa moda la voy a obtener de la frecuencia absoluta. De aquí voy a sacar mi moda. ¿Por qué? Pues porque es el dato que más se repite. Entonces ubico yo el dato que más se repite y resulta que la moda cae en el mismo renglón de la mediana. No siempre pasa eso, pero puede suceder. Entonces aquí la moda es el renglón del número 33, porque es el dato que más se repite. Entonces ahora sí empiezo a encontrar pues lo que me pide la moda. En este caso, como ya tengo el dato donde está la moda, el límite inferior donde está la moda sigue siendo 198, porque ahí empieza el renglón. Dice delta 1, o este triangulito 1, va a ser la diferencia entre la frecuencia del intervalo que contiene la moda y la frecuencia anterior. Entonces en este caso la frecuencia es 33 en el renglón y la anterior es 25. Entonces delta 1 lo voy a ubicar como 33 menos 25, que esto me daría 8. Y delta 2 dice que es la frecuencia en el intervalo menos la siguiente frecuencia. Entonces 33 menos 22. Aquí sería 33 menos 22. Y esto me daría 11. Y por último, pues la amplitud. La amplitud pues es la misma, 15. Entonces, si yo simplifico esta fórmula, dice que la moda va a ser igual al límite donde empieza el renglón, sumado, aquí me faltó un más,
más delta 1, que sería 8, entre delta 1 más delta 2, y eso multiplicado por 15. Entonces, si yo simplifico, me quedaría el primero la división, serían 8 entre 8 más 11, y eso me daría 0.42, 198 más 0.42 por 15. Si yo sigo simplificando, 0.42 por 15 me daría 6.3, 198 más 6.3. Y si al final pues yo le sumo el 198, obtendría 204.3. Y esto sería mi moda. Entonces de esa manera es como voy a obtener yo los estadígrafos de posición o medidas de tendencia central, lo que es la media o promedio, mediana y moda. Entonces de esa manera es como vamos a estar trabajando. Te voy a dejar ejercicios para que los realices. Buenos días.